Enrique y Javier, bienvenidos a Latinoamérica ahora. Un gusto de tenerles con nosotros. Y vamos con la primera pregunta. Muchas gracias. ¿De dónde nació esta relación de ustedes con la poesía y cómo ha influido el emigrar a Australia en vuestra forma de escribir y mirar el mundo? Bueno, en mi caso, a mí siempre me gustó la poesía y en realidad esa afición o esa pasión nació cuando yo estaba en el colegio y nació cuando estaba probablemente en el cuarto año de secundaria. Yo estudié en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, donde César Vallejo fue profesor de otro gran escritor peruano, Ciro Alegría. Y tuve la fortuna de tener al profesor Nelson Vázquez Alvítes, que inculcó mucho amor por la lengua española y por la literatura. Y yo creo que ahí nació esa pasión, esa afición. Yo pienso que los poetas nacen, pero la poesía se tiene que cultivar. Entonces, yo empecé ahí. Y el profesor un día hace un concurso interno y yo escribí un poema y quedó segundo. Ajá. Y el ganador fue otro compañero, Eduardo Manucci. Y ahí nació. Entonces, yo escribía poemas, después regreso a Lima, porque Trujillo está al norte, está en el norte del Perú. Y mi familia dice, bueno, tú tienes que estudiar una carrera que ayude a tu familia, porque yo era el hermano mayor. Entonces yo decido postular a la Universidad Nacional de San Marcos y estudio, postulo a ingeniería industrial. O sea, de profesión yo soy ingeniero industrial. Y cuando tenía 17 años, me mandaban a la academia de ingeniería, me preparaba en la universidad y un día vengo y le muestro a una persona los poemas, unos poemas que escribía de adolescente. Y esta persona me dice, esos son tonterías, te vas a morir de hambre. Eso no es un trabajo, ¿no? Eso no Lo es dice un... mucho. Eso es... Entonces yo me sentí intimidado, frustrado y rompí mis poemas que escribía en ese momento de adolescente, 17 años. Pero como es una cosa que está dentro de uno, entonces yo seguí, entré a la universidad, estudiaba ingeniería, estudiaba en el día, trabajaba en la noche, salía de una clase de matemáticas, de física y química, yo llegaba 10, 11 de la noche, porque en el día trabajaba, y escribía. Claro. Pero a nadie le mostraba, Ya. a nadie, porque pensaba que se iban a burlar de mí. Cuando emigro, en el año 91, con mi esposa y mis 3 hijos, Australia me da, porque uno cuando emigra, por cualquier razón que haya emigrado, hay nostalgia, hay el recuerdo de la familia, del origen, etc. Entonces, la poesía, yo empiezo, acá me muestro. Ya no, o sea, Australia me dio la oportunidad de mostrar lo que sentía, de escribir. Y participo por primera vez, nunca había participado en un concurso que se hizo en Melbourne, en homenaje al gran poeta chileno Pablo Neruda, que fue organizado por la Asociación de Escritores Australianos y Latinoamericanos, fue en el año 93 o 94 en Melbourne. Y justo un día, conversando con un amigo mexicano, le digo, regresando del trabajo, le digo, oye, Héctor, he escrito este poema para mi pueblo, porque yo soy de un pueblo agrícola, el norte del Perú, Oyotún. Y él me dice, esto está chingón. Le digo, hay un homenaje, hay un concurso en Melbourne. Me dice, ¿lo envío? Sí, envíalo. Lo envío, pasó 3 meses y fue premiado. Ahí se me abrió la puerta a la poesía. Ya dije, a mí me podrán decir lo que quieran, pero ya no me importa lo que me digan. Superé la frustración ese temor de mostrar. Y bueno, en mi caso particular, la poesía es una forma de aproximarme a mi propia existencia. Es mi manera de ver mi existencia, el mundo. Para mí los poetas ven lo que otros no pueden ver y sienten lo que otros no pueden sentir. Es una conversación con uno mismo, ¿no? Así es.
¿Es Sí. también similar tu experiencia, Javier? No, en realidad, bueno, son siempre, digamos, la actividad literaria es una actividad introspectiva, ¿no? De conocimiento, pero en mi caso se dio de una manera distinta. Yo empecé, realmente yo era basquetbolista de chiquillo, ¿no? Entonces estaba jugando básquet mucho y me dedicaba, pero era casi obsesivo mi situación con el básquet. Pero al final del colegio tuve una experiencia un poco dramática. Mi hermano de 24 años murió en un accidente de auto en París. Él lo estaba manejando, en fin, muere en el accidente. Mi madre era profesora de colegio en Lima. Y ese momento, yo era todavía un adolescente, me hizo plantearme una serie de cosas, sobre todo situaciones vitales, ¿no? De cuestionamiento. ¿Cómo es posible que un chico de 24 años se muera, ¿no? Sobre todo mi hermano. Entonces, a partir de ese momento, ese tipo de cuestionamientos me internan en una búsqueda psicológica, si quieres, y a partir de ahí comienzo a leer. Comienzo a agarrar libros y comienzo a meterme en la literatura. De forma casi, como diría, secreta, porque en mi casa, bueno, obviamente mi madre leía, pero mis hermanos mayores menos. Y a partir de ahí empiezo con la literatura, ¿no? Entonces tenía una especie de vida paralela entre el básquetbol, que seguía jugando, y la literatura, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya sigo, comienzo a escribir, porque me gusta tanto lo que leo, que por ahí se me comienza a ocurrir. Yo no soy poeta, le tengo mucho respeto a la poesía. Me parece que es la forma más excelsa de la literatura y muy difícil de hacer. Pero yo me dedico al cuento. Y el cuento para mí, entonces, a partir de todo lo que leía, comienzo a tener ideas. Digo, esta historia, o sea, lo que otra persona me cuenta, lo que veo, lo que entiendo por la prensa, las noticias y tal, comienzan a formarse ideas en mi cabeza. Y digo, bueno, a ver si escribo algo, ¿no? Entonces comienzo a escribir, pero claro, con muy poca intención de publicar ni nada, ¿no? Entonces tengo escritos de cuando era, pues, esa edad, ¿no? De la adolescencia, que escribía a mano y efectivamente los guardaba en un cajón. Y fui acumulando durante toda mi vida estos escritos que luego fueron digitales, ya en computadoras y tal, hasta que llegaba a los 60 años y nunca había publicado un libro, ¿no? Entonces, un libro de cuentos. Y es ahora recién, durante todos estos años que llevo con uno, más de 150 cuentos distintos, de distintas cosas, ¿no? Que en este momento decido, gracias a la propuesta que me hacen Ricardo Salamanca y Enrique Horna, publicar un libro, ¿no? De cuentos. Pero luego siempre he estado muy relacionado con la literatura. Anteriormente, incluso cuando yo he vivido, pues, en España, en Italia, en Suiza, he vivido en Hong Kong, he vivido aquí, obviamente muchos años aquí en Australia. Y siempre he estado relacionado con la literatura, con revistas literarias, he hecho de jurado de premios de literatura. En fin, he tenido una relación bastante intensa con la literatura, pero no publicando, nunca había publicado. Pero esto una vez más confirma el hecho de que lo que dices tú, ¿no? Que yo también soy convencido y siempre le digo a Mariluz, uno nace, ¿no? Tú naces de una cierta manera si uno cree en el destino, ¿no? Es algo que tú tarde o temprano tienes que seguir esa ruta porque esa es tu ruta, ¿no? Sí, exacto. Ahora, volviendo al tipo de literatura que es la que ustedes están envueltos, tú con cuentos y tú más bien con la poesía, pero en muchos de estos textos aparecen temas muy humanos, que son los que creo que a la mayoría de la gente le interesa, como es la nostalgia, la felicidad, el paso del tiempo. En otros contextos es la espiritualidad, ¿no es cierto? La existencia de Dios y muchas cosas que se pueden hablar solamente en trabajos literarios a veces. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué estos temas les aparecen a ustedes en forma muy a menudo, muy frecuentemente, y que lo exploran en estos dos campos, ¿no? Que es el cuento y la poesía?
Bueno, yo creo que en el caso de la poesía es emoción, imaginación, raciocinio, es el espíritu, el alma, es acercarse a lo creado, a la existencia, a la creación, y es también mucho raciocinio, es también ciencia, es arquitectura, es ingeniería. En mi opinión, la palabra es como el cálculo infinitesimal. Usamos la palabra para acercarnos, para tocar esa emoción, eso que nos conmueve. La poesía, por ejemplo, yo veo un árbol y el árbol me conmueve. O sea, obviamente es un acto subjetivo, porque cada persona es diferente, cada persona tiene su diferente forma de sentir la existencia. La poesía es también realidad, es la vida, porque, por ejemplo, un día yo estaba en Glyph y estaba en un evento cultural y conozco a una asistente, una señora que había asistido, que era de Norteamérica, vivía en Newcastle, y ella me cuenta, después hay un after party, como dicen, y conversamos, y ella me cuenta su vida, y me dice, yo emigro a Estados Unidos, tengo 3 hijos, y me divorcié de mi esposo, llego a Australia, y ella era de Filadelfia, y me dice, conocí a un poeta australiano, me enamoré, y bueno, me contó su vida. Entonces yo la traigo en el carro a la estación de Hornsby para que ella de ahí tome su tren a Newcastle. Y en ese trayecto me va contando, entonces yo veo las calles, los árboles, entonces cuando ella se va, yo llego a mi casa y me pongo a escribir. Entonces se llama Filadelfia y ahí lo que ella me contó me conmovió. Entonces yo escribí eso. Si no lo hubiese conocido, no hubiese escrito eso. Ese es, por ejemplo, un ejemplo. Lo otro es, por ejemplo, la nostalgia. Cuando dice la nostalgia, el escribir ayuda a sacar, por ejemplo, yo escribo mucho a la naturaleza, a mi familia, a las mujeres que amé. Entonces la nostalgia, la distancia, tiene que haber una distancia, tiene que haber un silencio también, porque el silencio también habla en el silencio también hablamos, el amor también habla en el silencio, hay un eco, y eso es sensibilidad, y también hay filosofía, porque es la forma como, de acuerdo a nuestro origen y a nuestra forma de sentir, tratamos de ponerlo en un verso, en una metáfora. Eso es para mí la forma como yo veo la poesía. Hay alguien que dijo una vez que la poesía, tanto como el cuento y todos los trabajos literarios, son al mismo tiempo proféticos. Sí. Y a mí me parece que era una muy buena reflexión, porque hay cosas que hoy consideramos que son, ¿no es cierto?, técnicas, como la exploración del espacio, por ejemplo, la primera ida a la luna. Todo eso ya se hablaba muchísimo en términos poéticos, mucho antes. Sí, y cuando lo relacionamos, sí, dicen que los poetas son profetas, son rebeldes, los profetas son peligrosos porque también cuestionan la realidad social, no necesitan ser políticos. Yo estoy en contra de usar la poesía como política, pero cada uno es político. Y en una metáfora, un verso se puede dar sin poner, yo apoyo a este político. No, yo estoy en contra de eso. Pero uno a través de un verso puede cuestionar una realidad social. Puede influenciar. Ahora, por ahí leí alguna vez que dicen que más allá de los que creen o no creen en Dios, o yo le llamo el creador, dicen que el creador a los poetas le puso la mano. Y los griegos, y creo que fue Sócrates, ¿no?,
dice que la poesía viene del Olimpo, es algo alado, ¿no? Entonces dice que hay varias teorías, ¿no? Lo han tocado. Entonces, como decía un poeta, Antonio Cisneros decía, el poeta nace, pero es tu responsabilidad cultivarlo, porque si no lo cultivas, se pasma. Es como la atleta. Claro, ¿no? Y hay otra frase muy linda de un escritor colombiano que dice que la creación para mí, el campo, pero dice que Dios fue campesino, el creador fue campesino antes de ser Dios. Ahora, los poetas, para mí, tienen la maldición y la bendición. Porque suena un poco feo decir maldición, porque para escribir hay que desgarrarse, hay que sentir, hay que desgarrarse. Hay diferentes formas de crear. Para mí es, por ejemplo, siento algo, o esta mañana, por ejemplo, escribí algo en la madrugada, digo, cuando una mujer te dice que lo mejor que le ha pasado en su vida es haberte conocido, entonces no has amado en vano. Tiene sentido. Muy bonito. ¿Qué dice? Bueno, sí, lo de los temas que planteas, que los temas que regresan, digamos, que traemos los escritores en general, los artistas en general, digamos, ¿no? Es es la inspiración, de ahí nos viene la inspiración. Dios puede ser un tema, como dice, la nostalgia puede ser otro tema, pero en realidad, en el caso del cuento, que es donde yo me desenvuelvo con más confianza, digamos, son historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, la historia de la inmigración, que tiene miles de caras, porque claro, uno habla de la inmigración. Hace poco leía a un escritor español, Manuel Vicent, que es muy bueno, un valenciano genial, que decía, la bondad o la justicia no existen. Lo que existe son hombres buenos, mujeres buenas, o existen hombres justos, mujeres justas. Entonces, digamos, la inmigración, en este caso, por ejemplo, para dar un ejemplo, existe como fenómeno, obviamente, pero lo que pasa es que son inmigrantes, hay individuos, personas que viven la inmigración de una determinada manera. Cada persona la vive de un modo distinto. Entonces, esas son las historias que como cuentista yo escucho. Entonces, escucho una historia de injusticia, por ejemplo, una historia de nostalgia. El gran Milan Kundera hablaba de la nostalgia, decía que, bueno, de la palabra nostalgia viene de una composición, de una palabra griega, en realidad, que viene de dos partes, ¿no? Algos, de algia, que es como la neuralgia, dolor. Algia es el dolor. Y nostos es tierra, el terruño. Entonces, la nostalgia es la palabra que señala el dolor que te causa la tierra que dejaste. Entonces, por ejemplo, este tipo de elementos, de situaciones, son las que hacen que un escritor se vaya corriendo, como hizo Enrique en la mañana, y se ponga a escribir, ¿no? Te llenan, dices, tengo que decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego ya vienen los problemas más técnicos de que la historia que te cuentan luego sea una historia que esté bien trabada, esté bien hecha, esté bien dicha, y eso ya es un problema de otro tipo, ¿no? Pero estas son las historias más o menos que... Esto, si me lo permite, y abusando de su tiempo, ya que dentro de su pregunta habla de la humanidad, como lo dije anoche, y como me lo dijo Mario Lincoln Cabrera, un gran poeta mexicano, lo último que queda de humanidad en el mundo es la poesía. Le pido por favor disculpe que me excedo un poco, pero ya que viene a esa pregunta, hace muy poco, escribí un poema que creo que va a dar respuesta y se llama Humanidad y Verso. Dice Humanidad y Verso. O sea, sí, acá está, le voy a leer el poema. Dice: en la intocable distancia
Las estrellas murmuran su lejanía, eterna luminosidad sin nostalgia ni pesadumbre. No hay pesadilla donde hay paz y libertad sin prejuicio. Luna y sol en la misma ventana. No hay puerta para cerrar un anhelo, para sentir la existencia en cada instante de la brisa. Errante humano entre los caminos, entre silentes calles, prisionero de la memoria, encendiendo los recuerdos. Somos hojas sueltas aguardando una verdad. Valioso es navegar dentro de ti, sin caretas religiosas, tocando tu espiritualidad, abrazando el halo de lo creado. Pequeños granos sembrados en la vastedad del universo, transitando la ruta temporal, finita e infinita del espacio, materia y tiempo concebido. No desperdicies, la luz claman las arrugas, estaciones sufridas de la vida. No hay triunfo ni pérdida, solo se vive. Solitud ante nuestra conciencia, esos ratos que amo más que otros, pero siempre peregrinando mi esperanza. Antes de cerrar mis ojos, doy mis besos para penetrar la piel del agradecimiento, esa epidermis del río acogiendo la humanidad del viento. Apasiono mis ilusiones abrazando mi lecho, escuchando en silencio esa voz clara y profunda, pronunciando aquel verso alumbrado por el misterio. Muchas gracias. Me encantó. Muchísimas gracias por tu generosidad de compartir Ustedes. con nosotros como primicia. Quiero agregar Fantástico. algo, agradecerles este tiempo que sé que es valioso para ustedes y a través de esta conversación que hemos tenido siento una emoción tremenda, que no estamos solos, que habemos muchas personas que pensamos como ustedes en esta tragedia, diría yo, de este momento en la humanidad. Habemos muchas personas que compartimos este sentimiento y que ojalá día a día hayan más personas que se agreguen a este sentimiento y que podamos triunfar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya como última cosa, ya tú nos adelantabas un poco de la experiencia positiva de este viaje de ustedes a Canberra. ¿Tú qué piensas de también, compartes, me imagino, ese entusiasmo y esa satisfacción de haber estado en esta... Sí, lo que conversábamos con Enrique ayer, ¿no? Ha sido una experiencia realmente no solamente bonita, interesante y fructífera en muchos aspectos. Bonita porque obviamente la gente nos recibió con mucho cariño, fructífera porque ahora estamos pensando en proyectos para el futuro, un futuro próximo, como ya Enrique más o menos ha adelantado, ¿no? Que estamos pensando en un próximo concurso en el mes de octubre de este año. Entonces, ha sido una experiencia la de Canberra que nos ha llenado de ¿cómo te puedo decir?, de entusiasmo, de ganas, de estímulo, de seguir colaborando con el idioma, con el castellano que nos une a todos los latinoamericanos y con ese espíritu de contribuir y mejorar, digamos, una situación tan dura como la que estamos viviendo en el mundo en estos momentos, ¿no? Ojalá que hubiese más gente que lea, que es algo que desgraciadamente pues las pantallas no nos están haciendo un gran favor, pero hay una cosa en cada ser humano que es la humanidad, que es la sensibilidad, y esa gente está ahí, como dices, hay mucha gente como nosotros, lo que pasa es que tal vez no los tocamos y a través de estos actos estamos llegando a más gente y tal vez nos podamos unir, ¿no? Entonces, situaciones como la de Trilce,
presentaciones de libros como el nuestro. Todo eso ayuda a que haya más gente que esté dentro de la experiencia en Canberra ha sido verdaderamente importante para nosotros. Para nosotros también es muy importante, ¿no?, que ustedes lo vean de esa manera, porque eso ayuda a Canberra, ayuda a la comunidad, ayuda a la cultura nuestra. Y lo que tú mencionabas es algo que estábamos conversando ayer, es el hecho de que se compite fieramente hoy en día con las redes sociales, ¿no es cierto? Tremendo. Con la tecnología, con la inteligencia artificial. Y conversábamos que estas generaciones en este momento tienen muy poca capacidad para leer, muy poca atención a detalles y mucho menos a las cosas que son un poquitito más profundas, porque estamos ya acostumbrados a que todo tiene que ser instantáneo. Sí. Entonces esto es una manera, creo yo, de tratar de volver a conocerse a uno mismo, porque a pesar de que la conectividad es enorme, la información es abundante, seguimos, especialmente las generaciones nuevas de este momento, dicen que están muy conectadas, pero ya todos sabemos que estamos más aislados que nunca, Sí, ¿no? sí. Y esto sería una cosa de la cual podríamos aprender. Entonces mi pregunta en este sentido es, ¿cómo ustedes invitarían a acercarse a la poesía, especialmente a las generaciones actuales? Bueno, yo creo que haciendo más actividades, o sea, cuando digo que este es un trabajo un poco, como dicen, quijotesco, es una bonita locura, es algo en la cual uno contribuye a que ese pensamiento crítico no se pierda, es organizando más este tipo de eventos, invitar, por ejemplo, ayer ha sido maravilloso, o sea, había jóvenes también, y que sea maravilloso hacerle una universidad de tanto prestigio, en un auditorio muy bonito, pero insistir, o sea, volver a hacer otro evento, invitar a los jóvenes, tratarlos de que entiendan que la vida, hay una vida invisible, no es solamente esto que, claro, estamos más comunicados, pero también más alejados. O sea, no perder ese contacto humano, esa emoción, esta conversación cara a cara, ¿no? Yo personalmente no creo, o sea, la tecnología, la inteligencia artificial nos facilita el análisis de millones de... Es una herramienta. Es una herramienta, pero nunca, ojalá me equivoque, pero nunca va a reemplazar la emoción humana. No es un sustituto. O sea, justo hablaba en el desayuno con Walter y le decía, le dices a la inteligencia artificial, hazme un poema al amor, entonces analiza 5 millones de poemas y en un minuto ya lo tienes, pero nunca va a reemplazar la emoción. O sea, por ejemplo, cuando se escribe un poema tan sentido, salen lágrimas, te desgarras. Hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia. Y la gente se da cuenta cuando hay emoción. Una persona me puede decir, hazme un poema a la mesa. Lo puedo hacer, puedo usar mi raciocinio, pero no hay emoción. Entonces, ojalá me equivoque y eso nunca se pierda. Ahora, volviendo a cómo atraer a los jóvenes, es haciendo más actividades, tratando de coordinar con otras entidades, porque también hay un gasto, hay un costo logístico. Y le pongo un ejemplo. En Córdoba, en el mes de septiembre, se realiza el festival de poesía más grande que he visto en mi vida. Se llama, lo organiza el municipio de Córdoba y cada año invitan a poetas de diferentes países. Cuando yo fui... ¿Eso es Córdoba, Argentina o España? En España, Córdoba, España. Y me quedé impresionado, eso fue en el año 2018, fui con mi esposa, aparte que Córdoba es una ciudad que quiero mucho en Andalucía, y había, sin exagerarle, una cola de 3 cuadras de jóvenes para entrar al evento de poesía. Y ese año se rendía homenaje a poetas italianos.
Fue maravilloso. Nunca en mi vida he visto a jóvenes haciendo cola para entrar a escuchar poesía. Me dicen que también hay festivales de poesía muy grandes en El Salvador, en Colombia, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué no, entre toda la comunidad hispanohablante, intentamos, por ejemplo, se me ocurre ahorita, hacer algo? Claro, no tenemos la población de hispanohablantes como hay en España, pero por ejemplo, hacer en algún momento una cosita así con los jóvenes de las universidades, una actividad donde convoquemos y hacer un festival de poesía con música y ver más gente joven. Sería fantástico, ¿no es cierto? Porque Pero podemos trabajar entre todos. Claro, claro. O sea que hay esperanza. Sí. Mucha esperanza. Yo me comprometo a la próxima vez que ustedes vengan a invitar a unos amigos que sé que escriben y estarán fascinados de escucharme. Sí. Y ya que nombra esa palabra esperanza, algunos dicen que no hay esperanza, pero yo sí creo en la esperanza. Es una actitud. Entonces yo digo, otra cosa que quería mencionar, que en la literatura se nutre de la oralidad. Cada pueblo, cada persona, cada familia tiene una historia. Los escritores no pueden escribir si no escuchan esas historias. Hace poco estuve en mi pueblo de origen y un transportista me dice, mi camión salía a las 4 de la mañana, porque en esa época cuando yo era niño vivía en un pueblo, no, y para ir a la ciudad más cercana había que irse en camión. Entonces me dice, mi camión, el camión del pichón del señor Vallejo, decía, mi camión salía a las 4:30 de la mañana cuando el sol aparecía y regresaba cuando la luna aparecía. Regresaba a las 5 de la tarde, 7 de la noche. Yo le escucho a este señor de 85 años y de ahí me nutro con esa palabra. Entonces, cuando presento este libro de cuentos en Lima con Ricardo, yo cierro y digo, con el sol aparece la esperanza y con la luna nacen los sueños. Fantástico. Linda, linda. Sí. Entonces, mire como un simple transportista, un hombre que te transmite su experiencia de vida. Y uno escucha y dice, esto es poético. Entonces el escritor lo transforma un poquito y lo muestra. Porque una aparente, si uno quisiera decir la palabra ordinariedad, encierra una profunda sensibilidad. Exacto. ¿No? Y eso es importante y es lindo poder identificarlo, darse cuenta y después transportarlo, tal como tú dices, a un trabajo literario, ¿no? Con esa claridad. Y otra cosa que quiero agregar es que la poesía está en todas partes. Claro. El verso es una forma Yeah. de aproximarse a la poesía, pero la poesía está en la creación. La pintura es poesía, la música es la poesía del sonido. El verso, o sea, no hay que confundir, escribo un poema, el verso no necesariamente es poesía, pero es una forma de expresar. O sea, la poesía es todo. Son todas expresiones del alma, ¿no? Exacto. Del espíritu. Así es. Y eso es muy importante. ¿Tú quieres agregar algo más a cómo podemos incentivar a la gente? Bueno, mira, el tema del incentivo es complicado en el sentido de que, como decíamos antes, estamos lidiando contra situaciones que nunca habíamos lidiado. El tema de las computadoras, de las pantallas, de la inteligencia artificial. No me canso en repetir que, claro, la gente, como decías tú, tiene lo que se llama el attention span, ¿no? O sea, la capacidad de atender a algo se ha reducido a términos verdaderamente, como te puedo decir, de terror, ¿no? O sea, un chico ahora no tiene la capacidad de sentarse a leer un libro más allá de 5 minutos. Lo dejan, se aburre, ¿esto qué pasa? Esto no hay colores, no se mueve, lo tiran, ¿no? Entonces, claro,
promover la literatura, promover los cuentos, promover el arte, requiere una educación que tiene que partir desde la casa primero. Pero también tenemos que tener formas más originales para llegar a la gente joven. Creo que ahí hay una cuestión creativa por parte de los artistas mismos para llegar a la gente joven que no está acostumbrada, digamos, o los artistas tenemos que cambiar y acercarnos de otra manera a ellos, ¿no? Pero aquí hay un tema que tenemos que modificar, porque... Tratar de entender el lenguaje actual. Claro, ¿no es cierto? claro. De estas sociedades más jóvenes. Exacto. Creo que es importante Es porque muy difícil. muchas veces nos falta esa capacidad de interpretar qué es lo que están diciendo la gente joven. Y un caso típico fue esto de Bad Bunny. Ah, sí. Sí, Que efectivamente. se puede mirar de tantos aspectos, pero yo le decía a Marilu, el caso de Bad Bunny es similar al de esta chica, sí, ya se me olvidó, no, que tenía tanto arrastre, ¿no? La Taylor, Taylor Swift. ¿no es cierto? Sí. Son fenómenos que hablan a esta generación. Ahora, ¿somos nosotros capaces de poder entender ese lenguaje para poder hablar con nuestros Por eso, jóvenes sí. y de alguna manera entonces traerlos nuevamente a algo que nosotros consideramos que es de valor y que es no solamente más profundo, sino que más duradero? Es lo que decía también Enrique varias veces, el espíritu crítico, ¿no? La capacidad de pensar de los jóvenes, ¿no? Entonces, ese pensamiento crítico se está perdiendo justamente porque no tenemos una capacidad de atención. Entonces, tenemos que hacer este cambio de algún modo. Tenemos que nosotros adaptarnos o ellos, o de alguna manera llegar a ellos. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, digamos, de pensar cómo hacerlo. La poesía, el cuento, la literatura en general, yo creo que está perdiendo muchísimo terreno en esos momentos, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, digo, habrá gente que diga, no, como decía justamente Enrique, ahora en colas en Córdoba, ¿verdad? Sí, Cosmopoética se llama el festival. De festival, hay mucha gente que lee todavía, sí, pero comparado a lo que nosotros conocemos, yo creo que se ha perdido muchísimo. Creo que nos podemos quedar entonces con la esperanza, ¿no es cierto? Así es. Y para cerrar, porque creo que esto a lo mejor lo vamos a tener que poner en dos partes, Enrique y Javier, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Latinoamérica Ahora y por compartir con nuestra comunidad un poco de vuestra poesía y experiencia. Les deseamos mucho éxito con sus presentaciones que ya tuvieron en Canberra. Les felicitamos por eso y contentísimos de que ustedes tengan planes para Canberra, para nuestra ciudad. Así es. Que yo creo, así lo vamos a hacer. Yo creo que es responsiva y la comunidad de Canberra se lo va a agradecer muchísimo. Así que Lo vamos a hacer. Muchas Más bien, gracias a ustedes también. ¡Yay! Muchas gracias.